Lo que vamos a ver hoy son básicamente el concepto de los sistemas de producción. Vamos a verlo bien amplio y de esa manera vamos a tratar de entender cómo después podemos aplicar esto, cómo se aplica, en algunos casos se puede aplicar en el TP, algunos de los casos o algunas de las opciones del sistema de producción. En estos casos tenemos que buscar variantes. Entonces, para comenzar, vamos a primero pensar en qué es un sistema de producción. En general, lo que vamos a tener cuando tenemos una producción continua, un proceso de conversión, en general lo que vamos a tener es un input, ¿sí? O sea, algo que está ingresando, que podría ser la materia prima, un proceso de conversión de esa materia prima y un output o un producto terminado o un subproducto. Este podría ser considerado o una etapa del proceso o el proceso completo. Lo estamos viendo de una manera conceptual esto para que lo entendamos mejor. Entonces, en general, como estamos viendo, tenemos un proceso que ingresa aquí, representa esta línea continua, el movimiento de materiales que estoy teniendo. Como decíamos antes, pueden ser materias primas, pueden ser subproductos. Entonces, seguimos esta línea con un proceso de conversión. Ahora bien, este proceso de conversión no puede ser descontrolado. De alguna manera tenemos que tener claro cómo gestionarlo, cómo controlar, digamos, a este sistema de producción en este caso. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que colocar un mecanismo de control. Después podemos discutir cuál es, si es un sistema automatizado, si es un sistema más sofisticado o menos sofisticado, o es alguien mirando, ¿sí? Porque también podría ser alguien que mira y toma decisiones. Pero por eso dije, vamos a verlo desde el punto de vista conceptual. Tenemos un mecanismo de control. ¿Qué está mirando este mecanismo de control? Está mirando qué es lo que pasa en la entrada y qué es lo que pasa en la salida. ¿Sí? Mira las dos cosas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en base a lo que está entrando y en base a lo que está saliendo, hay que tomar decisiones, ¿sí? Cuando estoy produciendo. Entonces, en general, vamos a suponer de que pensamos en un sistema sofisticado, importante, y entonces vamos a tener aquí un ingreso importante de materiales, un proceso de conversión que podría llegar a ser rápido, ¿sí? O continuo, y una salida de materiales. Entonces, en todo momento tengo que estar mirando, por ejemplo, qué es lo que pasa con el ingreso de material. Por ejemplo, ¿es suficiente para lo que está planteado como egreso? ¿Tengo un plan de producción? Entonces, ¿estoy produciendo en función de lo que pedía ese plan? ¿Estoy por debajo del plan? ¿Estoy por encima del plan? Entonces, de esa manera, puedo ir viendo si realmente, por ejemplo, tengo que tomar alguna decisión. Por ejemplo, una toma de decisiones podría ser falta materia prima, ¿sí? Entonces tengo que poner un mayor ingreso de materia prima porque me voy a quedar sin producto para poder procesar y de esa manera equilibro, digamos, este sistema mediante un mecanismo de control y un mecanismo de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, claramente, digamos, aquí tenemos un esquema muy breve, muy simplificado, que es lo que pasa conceptualmente con un sistema de producción. Bueno, avanzamos un poco más. Podríamos decir que la producción o los sistemas de producción, si lo tuviéramos que clasificar, lo podríamos clasificar en dos grandes grupos. Uno, que podría ser el de la producción intermitente o discontinua, ¿sí? De alguna manera, mientras yo estoy produciendo, produzco, digamos, pasos, ¿sí?
o espacios de tiempo porque el proceso no me permite hacerlo en forma continua. Y la otra variante que es tener una producción continua. Ahora después vamos a ver un poco qué implica, digamos, esto. En un sistema de producción, en general, hay que considerar algunos parámetros que realmente son muy importantes para su definición. El primer parámetro es el tipo de producto que vamos a producir. Entonces tenemos que ver qué parámetros comunes tienen, si son más de un producto. Por producto, algunos de ustedes tienen diferente tamaño o diferentes colores, o qué cosas en común tiene el producto. Después tengo que diseñarlo para un volumen, y ese volumen tiene que considerarse como el volumen total que yo tengo que producir. Y por otro lado, tengo que ver qué variedades tiene el volumen total. Si son, como decía antes, diferencia de tamaño, diferencia de opciones, diferencia de forma. Bueno, todo eso va a impactar en mi sistema de producción. Por otro lado, tengo que ver cuál es el tipo de industria que estamos hablando, ¿no? Esto, como estamos hablando muy general, muy conceptual, también abarcamos aquí todos los tipos de industria, ¿no? Son tipos de industria, podríamos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Una es la extractiva y la otra es la manufacturera. ¿Sí? Una industria extractiva tranquilamente podría considerarse, qué sé yo, la minería o, por ejemplo, la extracción de petróleo. Ese tipo de industria se la considera extractiva, mientras que la manufacturera es aquella que procesa, en general, materia prima en un proceso denominado de manufactura, por su nombre. Y por último, el tercer punto que tenemos que considerar es cuál es el ciclo del producto o proyecto que vamos a tener que elaborar, ¿no? Entonces, es un producto de ciclo corto, es un producto, es una máquina, herramienta, es un proyecto, es un diseño de un transatlántico, de un barco, de un puente, de qué tipo de producto tenemos que realizar, ¿no? Entonces, la definición es conceptual, es abarcativa, después vamos a ver cómo la vamos aplicando en la práctica. Entonces vamos a tener que estudiar un poco cada uno de ellos. Si vamos a aquella clasificación inicial, teníamos sistemas intermitentes y sistemas continuos. Dentro de los intermitentes vamos a dividirlo en dos. Uno es el que es por encargo. Cuando a mí me dicen, bueno, tenemos que producir un trabajo de impresión, ¿no? O sea, una revista, documentos, lo que fuera. O, por ejemplo, por encargo puedo encargar una máquina especial, ¿sí? Para que me la fabrique. El otro, intermitente, ya podría llegar a ser, bueno, necesito un lote, ¿no? O sea, por un lote de tantas piezas o de tantos productos, voy a tener entonces un sistema que va a trabajar en forma intermitente, pero hasta cumplir ese lote, que puede ser lo que se denomina, por ejemplo, línea blanca o automóviles. Línea blanca es aquello que ustedes ven como el electrodoméstico, que en general son todos blancos, por eso se lo denomina línea blanca, ¿no? Lavarropa, heladera, cocina. Por el otro lado, tenemos los sistemas continuos, ¿sí? Y dentro de los continuos también vamos a dividirlo en dos. Unos son los que se los considera de producción masiva, el continuo masivo, que es aquel que yo determino que voy a hacer una cantidad muy importante, ¿no? Casi, digamos, ya no puedo, se me escapa de un lote específico. Es una cantidad muy importante y en forma continua. Por ejemplo, yo voy a hacer utensilios de cocina, jabones, chocolates, como lo que está enunciado. Y después tenemos algo que se llama un proceso continuo específico, que es específico para ese tipo de producto, ¿no? Entonces, supónganse que tenemos que fabricar cemento, y cemento se fabrica en un proceso de calcinación continuo, incluso muy difícil de parar, ¿no? Una vez que lo arranco, tengo que mantenerlo en forma continua. O en una industria química, ¿no? Donde tengo un proceso en el cual voy
teniendo un reactor. Ese reactor, una vez que arranca, tiene que estar en funcionamiento en forma continua y prácticamente no lo puedo detener. Entonces, esta es una clasificación ya mucho más específica, ¿no?, de clases de sistemas de producción. Ahora vamos a ir un poquito más con cada uno de ellos. Entonces, empezamos por el primero, ¿no?, que era el intermitente por encargo. Lo que debe ocurrir es que alguien tiene que encargarnos, ¿no? Entonces hay una orden de un cliente y esa orden es directamente para entrega, no es que voy a producir nada para stock. Después hay una producción que es específica para esa unidad, es completa, ¿no? O sea, cada producto queda terminado y no es que pasa una operación a otra, como podría ocurrir en una línea de producción. La característica que tiene este sistema de producción es que el trabajo es considerado como una operación. La inversión de capital es alta porque, lógicamente, yo tengo que tener una infraestructura para producir una máquina, tengo que tener máquina herramienta, una infraestructura importante. Y, en general, el costo de producción es alto. Un ejemplo de esto puede ser un astillero, que ustedes vieron una instalación de un astillero, es una instalación muy importante en metros cuadrados, en volumen, en medios de izaje para elevar, digamos, material pesado, o podría ser la industria de maquinaria pesada en sí misma. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un sistema de producción intermitente por encargo. Si seguimos con la producción intermitente, pero ahora vamos al lote, o sea, por lote, en algunos casos, si ven alguna aerografía, podrían encontrarlo también como proceso batch. ¿Qué características vamos a encontrar? Bueno, primero vamos a tener cantidades de producción que son limitadas. En algunos casos, bueno, tenemos un enunciado de pequeñas, pero son limitadas, bien limitadas. Generalmente la carga de trabajo no está balanceada si tenemos varias líneas, o sea, podemos tener un lote de una u otra línea muy diferentes y bueno, y es así porque es por lote. En general ya empezamos a tener operadores que tienen alto nivel de capacitación y los inventarios, que son las partes que yo voy teniendo, tanto sea para subproducto, producto terminado o incluso el producto intermedio, tienden a ser altos. Hay que disponer para poder hacer esto de flexibilidad en la variedad de producción, porque pues, yo tengo que hacer un lote hoy de un determinado producto, pero la variante que tiene ese producto viene para el próximo lote, tengo que tener la capacidad de flexibilizar mi línea de producción. Ejemplos de estos son la fabricación de máquinas en general o la línea blanca, como les explicaba hace un momento en el otro slide. Cuando pasamos ya a los sistemas de producción continuos, ¿no? En este caso vamos a analizar el sistema de producción masivo. La característica que tiene este sistema básica es la estandarización, o sea, el producto tiene que ser estándar, ¿sí? Cuando se crearon las primeras líneas de producción continua, en las que, si ustedes recuerdan cuando vimos, le voy a pedir si pueden cerrar el micrófono, si recuerdan cuando vimos evolución, vimos que Henry Ford fue el que popularizó las líneas de producción y cómo hizo para implantarlas. Básicamente haciendo que su producto, en ese caso un Ford T, un Ford A, era un vehículo absolutamente estándar. Incluso el color era estándar, las ruedas tenían banda blanca todas, todas tenían el mismo tipo de asiento, tipo de espejo, o sea, no había variantes. Entonces vamos a una estandarización de materiales y equipos. El flujo de material no se interrumpe, está todo el tiempo, digamos, una secuencia de operaciones predeterminada para alcanzar el producto y, en cierta manera, esa línea produce un determinado tipo de producto por vez, porque la línea está preparada para producir ese tipo de producto.
Es un claro ejemplo este de industria automotriz o industria de partes, de componentes. Hay una ventaja fundamental que tiene este sistema, que es la reducción de costo de producción por especialización y también, por lo que dijimos antes, por estandarización. Bueno, y el otro que habíamos visto del sistema de producción continua es este, que es específico. Es continuo, lo llamamos en general continuo, pero es continuo específico, porque es específico para un tipo de proceso. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, al tener un sistema continuo que no puede parar todo el tiempo, necesitamos tener un sistema de automatización y control, ¿sí? O sea, cuando vimos lo conceptual al inicio, dijimos, tenemos que tener control. Pero acá tenemos que también tener un sistema automático, pues sería imposible, imagínense, ahí tenemos como ejemplo un derivado de petróleo, imagínense una secuencia de refinación en una refinería, y tenemos que tener a personas abriendo o cerrando válvulas en función de presiones, temperaturas, densidades, o sea, todo ese sistema tiene que estar automatizado, esas lecturas tienen que ser en tiempo real y las decisiones hay que tomarlas en muy corto tiempo, porque si no perderíamos un montón de producto, la improductividad y la pérdida de calidad sería enorme. Tenemos que tener gran volumen de producción. En general estamos hablando de productos que mantienen una gran demanda, ¿no? Por ejemplo, los combustibles tienen una gran demanda. Y en general la materia prima puede ser transformada también en diferentes tipos de productos. Si seguimos con el mismo ejemplo de un derivado de petróleo, en general cuando nosotros vamos a una torre de destilación, en una destilería, en general tenemos diferentes subproductos, ¿no? O sea, pasamos de un producto más liviano, más ligero, que pueden ser las naftas o las naftas aeronáuticas, las naftas, digamos, comerciales, vehiculares, después pasamos a los diésel, a los fuel, a los cortes de lubricante, al coque, ¿sí? O sea, vamos yendo a productos cada vez más pesados, por lo tanto podemos tener esas variantes. Y los ejemplos, como decíamos, además de este que estamos citando, pueden ser los de industria química, plástica o cementera. Bien. Entonces aquí viene un punto que es importante para tener en cuenta, que ¿qué es? ¿Qué variabilidad tiene mi producto en función de qué volumen tiene para tomar una decisión? Entonces, cuando es por encargo, podríamos llegar a tener, por ejemplo, un proyecto en el que hago una construcción, tengo un astillero que construye un transatlántico, tengo una instalación de red de datos, tengo una perforación petrolera. Bien, ese podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes, qué sé yo, la construcción de una represa, por ejemplo. Es por encargo, claramente, no es una construcción muy importante. Perdón, es un proyecto, lógicamente, ¿no? Cuando tenemos un encargo, ¿sí? O sea, una producción por encargo, podemos llegar a tener, como dijimos, máquinas, herramientas, una impresión por encargo, algún esquema de restauraciones o un equipamiento que va a medida, ¿no? Entonces, por encargo hablamos de, por ejemplo, tener barco, ¿no? Una construcción de un transatlántico en un astillero. Cuando vamos por lote, tenemos muchas veces esquemas, por ejemplo, en la industria textil, ¿no? Que fabrica por lote, porque, por ejemplo, fabrica por una temporada. Entonces la temporada de verano la fabrica al final de invierno. La va ya llevando para tenerla disponible. En algunos casos cerámicas, alimentos, motores eléctricos, bueno, innumerable cantidad, ¿no? Entonces fíjense que qué va pasando, ¿no? Antes veníamos de muy bajo volumen, pero muy alta variabilidad, porque el buque o el transatlántico, si viene una empresa de transatlántico, lo pide de una manera, o la misma puede pedirlo de otra manera, o una máquina especial. En este caso ya ahora me piden una cantidad de tela en una determinada época del año, o un tipo de alimento, o un tipo de motor. Entonces, estos son ya la variabilidad aquí, ya, si ustedes se dan cuenta, ya no es tan grande,
y el volumen empezó a ser un poquito mayor. Aquí tenemos una línea de producción, por ejemplo, de motores eléctricos. Cuando el producto ya es masivo, fíjense que ya la variabilidad bajó, pero el volumen aumentó notablemente, y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Y vamos a tener productos, por ejemplo, bien masivos, ¿no? Como puede ser un producto automotriz, un producto de consumo durable, botella, bueno, montones de ejemplos. Y ahí podemos ver una línea de producción, por ejemplo, en este caso una chapistería, con una línea robotizada, en una línea de producción automotriz. Y cuando vamos a un proceso continuo específico, de producción continua, fíjense que ya la variabilidad es casi nula, es muy poca, pero el volumen es extremadamente alto, ¿no? Que se da en industrias como la petroquímica, el acero, la refinación, incluso la generación eléctrica, como estamos creando un producto que es la electricidad propiamente dicho, es continua. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una línea, ¿sí?, de fabricación de cemento, en donde vemos la cantera, la trituración, el almacenamiento, el intercambiador de ciclones, el horno de calcinación, donde se produce el clinker, después hay un enfriador, se mezcla el clinker con los aditivos y yeso, y al final tenemos el cemento que conocemos como cemento poro. Bien, hasta aquí barrimos todos los sistemas de producción